Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les quería hablar un poquito de lo que es la fractalidad y los fractales y en relación con la ley de 7 o la ley de octavas. Así que bueno, comencemos. Vamos a tratar de definir lo que es un fractal. Es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Es autosimilar. Su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, acá tenemos una fotito, acá en el fondo, de una suculenta. Fíjense que si yo lo miro, veo que un mismo patrón, la misma hojita, se repite. ¿Sí? Y yo lo podría ir mirando a distintas escalas y es muy parecida, o sea, siempre se repite la misma cosa. Entonces, un fractal es algo que, como si fuera un ladrillito, que yo los voy uniendo y si yo lo miro de más arriba, todo ese conjunto de ladrillitos forman el mismo ladrillo. Es como que si yo hago zoom para adentro o para afuera, siempre estoy viendo lo mismo. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a ver mucho en la naturaleza. Por ejemplo, si yo miro el centro de las flores, ¿sí? Es una estructura fractálica que siempre se repite. En los corales, por ejemplo, en un árbol, fíjense, acá tengo una rama de una ramita que sale, después salen tres ramitas más. Ahora en la animación cuando arranca se va a ver bien. Después de cada una de esas ramitas vuelven a salir tres ramas, tres de cada una, y vuelven a salir tres, y vuelven a salir tres. ¿Sí? Fractálico. Se repite el mismo patrón, un patrón, como si fuera un programita o un ladrillito, para construir el árbol. ¿Sí? Vamos a verlo de vuelta. Una rama, tres ramas, y ese es el patrón, ese es el fractal. Y eso se repite. Lo copio en una rama, lo copio en otra, lo copio en otra escala, en otra, en otra, en otra. ¿Sí? En las plantas se ve muchísimo en la naturaleza, en los caracoles, montones de lados vemos la fractalidad. ¿Sí? Parecería un concepto muy complejo, pero no es tan complejo. ¿Sí? Si uno observa un poco la naturaleza, lo ve por todos lados. En otro lado donde se ve es en un copito de nieve. ¿Sí? Esto que está acá está mirado con un microscopio. Fíjense, cuando el agua, ¿sí? El H2O, que es un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, se empieza a solidificar, ¿sí? Forma una estructura que tiene un ángulo de acá de 120 grados. Entonces cuando se unen, siempre va a formar una estructura de forma hexagonal. ¿Sí? Si yo mediría acá y acá y acá con un transportador, tendría 120 grados. Por lo tanto, forma un hexágono. ¿Sí? Bueno, esta formita depende de la temperatura, o sea, que tan baja está la temperatura y de las condiciones de humedad. ¿Sí? Yo podría tener distintos, más gorditos, más finitos, con más o menos bifurcaciones, ramitas, dependiendo de las condiciones climáticas. Pero siempre va a mantener esa estructura fractálica. ¿Sí? Fíjense acá esta animación. Está filmado en cámara lenta cómo se crea justamente el copito de nieve, la nieve. ¿Sí? Fíjense cómo se va creando. Parecería como que fuera inteligente, ¿no? Es un flash como esto se crea. Que mantenga esa estructura y no salga, no sé, más chueco. O sea, es muy loco. Fíjense cómo se ve acá este zoom más clarito, el hexágono de vuelta a otra escala, y afuera otra vez el hexágono acá, hexágono, hexágono, hexágono. ¿Sí? Se repite, fractalidad. Parecería que estaría vivo. Cómo se va creando. Bueno, esto es para tener una idea más o menos de lo que es la fractalidad en la naturaleza. Uno si observa puede verlo en un montón de cosas. Fíjense cómo se ven los hexágonos, con un poquito de paciencia, quizás va un poco rápido,
pero como se ven los hexágonos acá, clarito, en el centro. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la ley de 7 o ley de octavas, que son sinónimos. Hay muchas definiciones. Una definición es una ley fundamental que describe el universo en términos de vibraciones. Es una ley que expresa que las vibraciones no son continuas, sino discontinuas. O sea, como que tienen una ley. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. El espectro de la luz. Cuando yo tengo un rayo de luz, que viene por ejemplo del Sol, yo lo veo, no sé, blanca, por ejemplo. Pero en realidad ese rayo, quizá muchos ya lo saben, está formado por 7 colores. Por eso ley de 7. Cada color representa una frecuencia distinta. ¿Sí? Nosotros vemos con el ojo, según la frecuencia, los colores. ¿Sí? Es todo vibración. Entonces, un rayo de luz en realidad es la suma de 7 frecuencias. Como vienen tan rápidos, nosotros vemos un rayo de luz. Pero en realidad, si yo lo pudiera abrir, este prisma, a veces esto se puede ver en una ventana más que nada en los vidrios que tienen como un bisel, así, se hace un mini prisma, ahí da el sol, y yo capaz que en el piso o en la pared veo el arco iris. Lo mismo pasa cuando llueve, que se ve el arco iris. La luz del sol pega en la gotita de agua que están en las nubes, y la luz se abre, ¿sí? Y se ve el espectro de los 7 colores que es el arco iris. Es algo que vemos siempre. La ley de 7 también la vemos en las notas musicales, fíjense, do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 notas. Y acá entendemos bien por qué se le llama ley de octavas también. Porque la octava es el do en la próxima escala. ¿Sí? Por eso se lo llama ley de octavas también. 7 son los días de la semana. O sea, la ley de 7 está por todos lados. Volviendo al pequeño copito de nieve, fíjense que también lo podemos ver desde la ley de 7. Es un fractal, pero también podemos pensarlo como que tiene 6, ¿cómo podríamos llamarlo? No sé, ramitas o ramificaciones, y el centro, el 7. ¿Sí? Como si fuera el núcleo el número 7. ¿Sí? En otro lado que podemos ver la ley de 7, bueno, ya dijimos, en la luz, en el sonido, y lo que llaman en el hinduismo los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo humano, que, fíjense de vuelta, son 7. El primero está en la base del cuerpo, y el último estaría en la coronilla, acá arriba. ¿Sí? Fíjense que si nosotros vemos estos simbolitos, habría que verlos con un poquito más de zoom, acá no se ven tan bien, tienen una especie de estructura fractálica también. ¿Sí? Los símbolos. Y fíjense, de vuelta a las notas musicales. O sea, parecería como que estarían relacionadas. O sea, yo podría relacionar o verlo a la ley de 7 o a la fractalidad como sinónimos. Bueno, fíjense, si nosotros tenemos un piano, entonces se ve muy bien que le faltan 2 teclas negras. Le falta una acá, entre el mi y el fa, y otra entre el si y el do. Bueno, acá se dice, o se suele decir, que le falta un semitono, que para pasar entre la nota mi fa me va a costar más que pasar, por ejemplo, de la re a la mi, porque tengo un semitono, o como algo que me ayudaría a pasar. Bueno, yo conocí estas leyes estudiando un sistema que trajo un personaje llamado Gurdjieff, que es un hombre que recorrió mucho el Oriente, hizo todo como una recopilación y llevó a Occidente un conocimiento que no estaba y lo llamó Cuarto Camino. O sea, este camino, después podría hacer algún video ampliando un poco, trata al hombre y al universo, ¿sí? Y estudia ambas cosas a la vez. Y usa mucho lo que es la ley de 7 o ley de octavas para describir ya sea el universo o ya sea al hombre, ¿sí? Es muy interesante. Entonces,
le da un aspecto también a la ley de 7 psicológico. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una decisión, 2 sería una decisión. Voy a salir a caminar. Llega el lunes, salgo a caminar. Después, ¿qué pasa? Salgo el martes, salgo el miércoles y, no sé, ya empiezo a decaer todo mi entusiasmo, o como cuando uno a veces quiere hacer dieta o dejar de fumar. Empieza con mucho entusiasmo, a todos nos habrá pasado, y después como que empieza a decaer. Bueno, eso es lo que dice la ley de 7. Todas las vibraciones no se manifiestan igual, ¿sí? Hay en algunos lugares que me va a costar más. Y ahí es cuando debo inyectar una fuerza extra creada por uno mismo para poder seguir manteniendo esa dirección o esa línea recta. Si no, voy a decaer, ¿sí? Decaigo. Y capaz que ese día estaba nublado y no salí a caminar. ¿Tac? Y empecé a decaer. Decaigo. Y ese propósito que yo me había puesto, ir hacia allá, en realidad terminó allá, ¿sí? Hasta que puede llegar a truncarse y morir. Ya después ni me acuerdo que me había propuesto algo. Eso sería como el lado más psicológico de la ley de 7 o la ley de octava, ¿sí? Después, para terminar este videito cortito, el tema de la fractalidad, yo siempre le digo a mis alumnos que pensemos a la fractalidad que se puede aplicar en cualquier cosa. Puedo aplicarlo a un patrón, por ejemplo, de conducta, o un patrón de salud, un patrón de bienestar, de humanidad, de lo que nosotros queramos. Si yo siempre me comporto de la misma manera, voy a construirme un patrón, ¿sí? O sea, ese es el ladrillo que yo construí. Entonces con ese ladrillo voy a construir mi vida. Así que bueno, construyámonos un buen ladrillo, ¿sí? Así que eso es todo por hoy. Hasta luego.